Sé que suena loco, pero lo que pasó ese día con Ana cambió todo para ella, y si me preguntas, para toda su familia. No fue nada planeado, ni algo que uno pueda prever. Ana llevaba a su nieto Ben a hacer la compra, una rutina que hacía desde que su hija Rachel y su esposo Andrew tenían horarios imposibles. Ella lo disfrutaba, o al menos eso parecía, porque siempre cargaba con la actitud de la abuela amorosa y dispuesta. Lo que nadie esperaba era que ese día justo, tan normal, terminara en el peor momento de sus vidas. Era un viernes por la tarde, el sol estaba en ese punto bajando, no hacía ni frío ni calor, un día típico de otoño en la ciudad. Ana caminaba por la acera, empujando el carrito con Ben sentado al frente, hablando de cosas que solo los niños pueden inventar. De repente un coche apareció. Según testigos, el conductor perdió el control y salió disparado hacia la vereda. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Ana vio el auto acercarse y sin pensar se lanzó hacia adelante para empujar a Ben y protegerlo. Solo fue un segundo ese instinto, pero ese segundo la cambió para siempre. El coche la atropelló, la escucharon gritar, y luego quedó tendida en el suelo, sangrando, con Ben llorando a su lado, ileso pero tan asustado que no quería separarse de su abuela ni un segundo. Cuando llegaron las ambulancias, el caos ya estaba en el lugar. La gente miraba, algunos lloraban, otros simplemente no sabían qué hacer. Anna fue llevada al hospital con heridas graves, múltiples fracturas que iban a requerir meses de recuperación. Pero en ese instante final no parecía importarle nada, solo que Ben estuviera bien. Y aunque salió viva, nada volvió a ser igual después de eso. En el hospital, la cosa no mejoró. En vez de encontrar apoyo, Ana sintió que la tensión familiar empezó a crecer. Rachel no apareció mucho, y cuando lo hacía, su mirada no transmitía gratitud ni preocupación real, sino más bien frustración y ganas de que todo pasara rápido para no tener que lidiar con eso. Nancy, la esposa de Andrew y madre de Ben, por otro lado, era aún peor. En vez de palabras de ánimo, Ana recibía críticas, que si estaba vieja, que si no tenía que salir con Ben tantas veces, que si ella era la culpable de poner a Ben en peligro. Eso le dolió más que el accidente. Ana se sentía sola en la habitación de hospital, con el cuerpo roto y un vacío emocional más grande que nunca. Poco a poco las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas se detuvieron. Rachel empezó a quejarse de lo mucho que costaba todo, del tiempo que tenía que sacar, de lo mucho que afectaba a sus hijos el incidente. Para Ana, eso era un cuchillo en la espalda. Años de cuidar y sacrificarse para después recibir tan poca comprensión, ni siquiera una disculpa sincera. Se dio cuenta de que había vivido para satisfacer necesidades ajenas, sin detenerse a pensar en ella, leyendo los días como si fueran simples tareas por cumplir. Este reconocimiento la empezó a cambiar. Mientras estaba en el hospital, entre terapias físicas dolorosas y noches sin dormir, Ana fue armando un plan en su cabeza. Ya no quería seguir siendo la madre y abuela disponible siempre, sin importar lo que eso le costase. Quería recuperar su vida, y aunque sentía el miedo a que Rachel se molestara por eso, supo que debía hacer algo por ella misma. Cuando volvió a casa, con las muletas y la bandita en la pierna, empezó a buscar pequeños espacios de independencia, peleas internas consigo misma y con Rachel que se complicaban cada vez que hablaban. Ana tuvo que ser fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. La relación con Rachel se volvió un campo minado. En una conversación tensa, Ana le reprochó su falta de gratitud y las expectativas que le había impuesto toda la vida, además del vacío que le dejó después del accidente. Rachel reaccionó mal, como esperando que siempre estuviera ahí y que no importaba cuánto se sacrificara. Esa noche, después de una pelea que dejó un sabor amargo,
Anna tomó una decisión que parecía un suicidio emocional para ella. Decidió alejarse de su hija, mudarse con su esposo Edward a otra casa, un lugar donde podía empezar a reconstruirse y no depender de nadie. Pero no faltó mucho para que la tensión explotara de nuevo. Mientras Anna y Edward estaban fuera, Rachel, en vez de aceptar la distancia, empezó a meterse en la vida de Anna de maneras oscuras. Robó cosas de la casa, contó mentiras a la familia para poner a todos en su contra, usando incluso a Andrew y a su madre para crear un caos familiar. Le importaba más manipular la situación para obtener dinero y apoyo que pensar en lo malo que estaba haciendo con su propia madre. La policía terminó involucrada por los robos y las denuncias cruzadas, un lío que dejó a Anna aún más dolida y sin saber a quién acudir. Rachel se puso en el papel de víctima, usando redes sociales para conseguir seguidores y donaciones que usaba para mantener esta guerra silenciosa. Mientras tanto, Anna y Edward tuvieron que lidiar con esa presión constante, la traición y la violencia emocional que recibían de quienes decían amar. Fue entonces que Anna decidió dar un último paso. Ya no iba a apoyar ni justificar las actitudes de Rachel. No iba a darle créditos por el pasado, ni por supuestos cambios que ella nunca hizo. Fue duro, sí, pero se sintió liberador. Finalmente, después de pasar por todo ese infierno, Anna y Edward lograron encontrar un nuevo hogar. Un lugar tranquilo donde podían respirar sin sentir que alguien les juzgaba o les exigía más de lo que podían dar. Anna empezó a sanar, no solo el cuerpo, sino la mente y el corazón. Volvió a caminar sin muletas, entró en terapia, comenzó a reencontrarse con amigas y a hacer cosas para ella misma, sin culpa ni presiones. Poco a poco fue entendiendo que el amor y la amistad no requieren sacrificios eternos, que el respeto propio debe ser el primer paso para poder vivir realmente. Anna alguna vez compartió lo que vivió con personas que pasan por lo mismo, y habló mucho de cómo poner límites, de cómo unirse a uno mismo para poder reencontrarse. Dijo que ese camino fue duro, lleno de lágrimas y decepciones, pero que al final estaba orgullosa por haberse elegido. Y lo más extraño fue lo que pasó en ese día de septiembre cuando todo empezó. Anna nunca supo cómo explicar el instante exacto en que el coche perdió el control o por qué ella se lanzó de esa manera para proteger a Ben. Fue un impulso, un acto tan puro que nadie entendió ni ella misma. Y esa claridad, esa inexplicable conexión con la vida y la muerte fue lo que destapó la verdad de toda una relación rota que, aunque difícil, terminó siendo un punto de partida para algo que hasta ahora no puede explicar del todo. Por eso su historia sigue dando vueltas, no solo como un relato de sacrificio, sino como una lección de esperanza brutal y real. Anna despertó con el sol colándose tímidamente entre las cortinas de su nueva habitación. La calma del lugar le ofrecía un respiro que no experimentaba desde aquel día fatídico, un respiro que aún le parecía casi sospechoso por la ausencia de gritos, reproches y silencios pesados. Miró hacia el lado y vio a Edward dormido, con su respiración pausada y un semblante tranquilo. Esa imagen le llenó el corazón de una paz que había creído olvidada. Sin embargo, sabía que la batalla interna aún no había terminado. Su relación con Rachel seguía siendo un campo minado, y aunque ya se había distanciado físicamente, la herida emocional no sanaba tan rápido. Al levantarse, decidió dar un pequeño paseo por el jardín trasero, donde un par de flores comenzaban a asomar tímidamente. Se permitió respirar hondo y por primera vez en mucho tiempo se felicitó a sí misma por haber llegado hasta allí. Recordó con nitidez cada palabra que no dijo en la última pelea con Rachel, los reproches no escuchados, el cariño no correspondido. Lentamente aceptó que no podía cambiar a su hija ni obligarla a valorar su esfuerzo. Lo único
que podía controlar era la forma en que ella decidía cuidarse y priorizar su bienestar. Por la tarde, una llamada la sacó de su ensimismamiento. Era Marta, su amiga de siempre, la que conocía sus silencios y secretos sin que Ana explicara nada. Marta se preocupó al saber dónde estaba viviendo, la animó a salir, a recuperar viejas costumbres que había dejado atrás para dedicarse a la familia. Esa llamada fue un bálsamo inesperado, un puente hacia una vida que Ana creía perdida. Comenzó a hacer planes pequeños, un café con Marta, clases de pintura, caminar por el parque. Poco a poco, volvió a esbozar una sonrisa auténtica, no porque alguien la esperaba o necesitaba, sino porque la quería a ella misma. Las semanas siguientes trajeron desafíos. No era fácil ignorar las miradas indiscretas o las llamadas inoportunas de Rachel pidiendo ayuda, favores o simplemente para echar la culpa. Pero Ana pudo finalmente sostener su decisión sin quebrarse. Cada vez que sentía una punzada de culpa o tristeza, recordaba el día del accidente, su acto inconsciente de amor y sacrificio. Ese impulso que la salvó a ella y a Ben fue también el catalizador de su renacer. Sin ese instante, nada hubiera cambiado. Su fortaleza se estaba forjando en el fuego de la adversidad, y aunque el dolor aún hacía eco, luchaba con determinación por su nueva vida. Un encuentro casual con Andrew, en una pequeña tienda del pueblo, alteró la tranquilidad que Ana había construido. Andrew estaba nervioso, evitaba mirarla directamente. Le habló de Rachel, de cómo la situación se había descontrolado. Le confesó que se sentía atrapado entre el amor por su familia y la manipulación a la que estaba sometido. Ana lo escuchó en silencio, sin juzgar. Le dijo que la familia no siempre es un refugio seguro y que a veces la distancia es necesaria para sanar. Le sugirió buscar ayuda profesional porque la dinámica en la que estaban inmersos era tóxica para todos. Ese encuentro dejó una puerta abierta que ni ella ni Andrew sabían si estaban preparados para cruzar, pero al menos fue un paso hacia la honestidad. Mientras tanto, Rachel intensificaba sus campañas en redes sociales. Cada publicación parecía diseñada para generar lástima y apoyo económico. Ana observaba con tristeza cómo su hija manipulaba no solo a la familia, sino a extraños, usando una imagen de víctima que le resultaba ajena. Decidió entonces documentar su propia experiencia a través de un blog. Su intención no era confrontar ni acusar, sino compartir su proceso de recuperación, la importancia de poner límites y la necesidad de priorizar el amor propio. Poco a poco, sus palabras captaron la atención de personas que vivían situaciones similares, y Ana encontró en esa comunidad un sentido renovado de propósito y pertenencia. Edward fue un pilar constante en esta etapa. En las noches cálidas se sentaban en el porche de la nueva casa, hablando de sueños y de lo que esperaban del futuro. Ana expresó por primera vez sin miedo sus deseos: viajar, aprender a tocar un instrumento, involucrarse en voluntariados. Edward la apoyó sin reservas, admirando su valentía y la forma en que, a pesar de todo, escogía vivir con esperanza. Ese respaldo significativo le permitió a Ana comenzar a reconstruir no solo su vida, sino también su identidad, desvinculada de los roles que la habían aprisionado durante tanto tiempo. Un día, una carta anónima llegó a la casa, acusándola de abandono y falta de gratitud hacia Rachel. Fue un golpe inesperado que sacudió a Ana. Las palabras eran crueles y cargadas de resentimiento, pero no le intimidaron. En cambio, reafirmaron su decisión de mantenerse firme y no ceder ante chantajes emocionales. Con la cabeza en alto, respondió por escrito que no todas las familias son fáciles, ni todos los amores incondicionales, pero que merecía respeto y tranquilidad.
Aquella carta selló la última línea divisoria entre su antigua vida y la nueva etapa que ella misma estaba creando. Un evento comunitario en el que Ana participó como voluntaria le permitió reencontrarse con viejas amigas y hacer nuevas. Allí, entre risas y charlas sinceras, recordó que el amor no es sinónimo de sacrificio extremo, sino de equilibrio, respeto y cuidado mutuo. Algunos rostros conocidos hablaron de sus propias historias, de fracturas familiares y reconstrucciones, y Ana comprendió que no estaba sola en su lucha. Esa red de soporte le dio fuerza para seguir adelante y compartir sus aprendizajes con quienes aún estaban atrapados en ciclos similares. Finalmente, una tarde clara, Ana recibió la noticia de que la policía había cerrado la investigación por los robos y las falsas denuncias de Rachel y sus cómplices, al no encontrar pruebas suficientes. Aunque el daño emocional persistía, sintió un peso menos sobre sus hombros. Supo que aquella batalla se había ganado no con armas ni gritos, sino con paciencia, integridad y voluntad de superación. Con lágrimas silenciosas, agradeció haber tenido el coraje de distanciarse y haber encontrado en el abandono una forma inesperada de libertad. En la intimidad de su nuevo hogar, Ana escribió las últimas líneas de su blog, un mensaje dirigido a todas las personas que sintieran el peso de relaciones tóxicas. No tienes que sacrificar tu esencia para ser amada. El amor verdadero no aplasta ni manipula. El respeto comienza cuando te eliges a ti mismo, cuando decides vivir en armonía contigo. Mi historia no es solo de dolor, sino de esperanza, de reconstrucción y de un amor que primero nace dentro. Cerró su laptop con una sonrisa tranquila, sabiendo que su historia, nacida de un impulso de proteger a un niño, había trascendido a un acto de valentía para protegerse a sí misma. La noticia del cierre de la investigación policial fue el punto de inflexión que Ana tanto necesitaba. Su vida, hasta entonces envuelta en incertidumbre y dolor, comenzaba a mostrar claros indicios de estabilizarse. Sin embargo, el regreso a la normalidad no era algo automático ni sencillo. Aunque el ambiente en la casa era más tranquilo, las heridas emocionales apenas comenzaban a sanar. Cada mañana, Ana despertaba con una mezcla de gratitud y miedo, consciente de que la batalla contra viejos patrones y relaciones tóxicas todavía no había terminado. Edward se convirtió en su roca inquebrantable, acompañándola en cada paso, alentándola a redescubrir sus sueños y a dejar de lado los fantasmas del pasado. Empezaron a planificar viajes cortos, escapadas, para reconectar con la naturaleza y encontrar inspiración. Ana, con una renovada curiosidad, se inscribió en clases de pintura y escritura creativa, actividades que alejaban de su mente las preocupaciones y le permitían expresar emociones antes reprimidas. La pintura no solo se volvió un pasatiempo, sino una herramienta terapéutica que le enseñaba a ver los colores de la vida después de tanta oscuridad. A pesar del progreso, algunos días se sentía vulnerable. Los mensajes insistentes de Rachel, aunque menos frecuentes, todavía aparecían en su teléfono, pedían ayuda disfrazada de súplicas y amenazas emocionales. Ana aprendió a poner límites firmes, a no caer en la trampa de la culpa ni justificar actitudes dañinas. Sus terapias psicológicas la guiaron a profundizar en la comprensión del amor propio y en la elaboración de estrategias para mantener la distancia emocional sin resentimientos. No era fácil, pero cada pequeña victoria la fortalecía más. Los encuentros con Marta, su amiga de toda la vida, se convirtieron en una especie de refugio. Compartieron tardes de café, largas caminatas por el parque y charlas sinceras donde Ana pudo desahogarse y reír. Marta le recordaba constantemente quién era antes de convertirse en el núcleo de una familia que la había olvidado.
En esas conversaciones, Ana redescubrió su identidad más allá del rol de madre y abuela y comenzó a imaginar un futuro lleno de proyectos propios y posibilidades insospechadas. Una tarde, mientras organizaba un pequeño evento para presentar su blog en la biblioteca del municipio, Ana se sorprendió al ver a varias personas que se acercaban para compartir sus experiencias y expresarle su gratitud. Historias de familias fragmentadas, sacrificios no correspondidos y caminos de sanación que convergían en un hilo común: la necesidad de poner límites y buscar apoyo sin sentir vergüenza. La conexión con esta comunidad le aportó un sentido renovado de propósito, como si su historia se hubiera convertido en un faro para otros navegantes perdidos en el mar de la desilusión familiar. Mientras tanto, la relación con Andrew se transformaba lentamente. Ese encuentro fortuito en la tienda había dejado la puerta abierta a un diálogo más honesto. Sin embargo, no fue sencillo ni rápido. Andrew, atrapado en su propia culpa y manipulado por Rachel, necesitaba tiempo para seccionar la maraña de emociones y responsabilidades que lo habían consumido. Ana, por su parte, mantuvo una actitud de apoyo, siempre dictada por la prudencia, evitando caer en viejas dinámicas que provocaban tensiones. Su consejo firme de buscar ayuda profesional fue finalmente escuchado, y en los meses siguientes Andrew comenzó a asistir a sesiones de terapia familiar y personal. Un día, el inesperado recibimiento en la puerta de su casa fue una prueba de cuánto había cambiado Ana. Rachel apareció con una mezcla de agresividad y vulnerabilidad, buscando una reconciliación aparatosa y llena de exigencias. Este episodio reafirmó en Ana la necesidad de mantenerse firme. No podía permitir que la manipulación emocional la arrastrara de vuelta al abismo del que tanto había luchado por salir. Con serenidad, le dejó claro que los cambios deben venir desde adentro, no a través de imposiciones ni chantajes. Al pasar los meses, la paz interior de Ana se consolidaba. Su cuerpo continuaba recuperándose, pero era su espíritu el que realmente renacía. Aprendió a disfrutar de los pequeños placeres cotidianos, las flores del jardín que florecían lentamente, los amaneceres anaranjados, las visitas inesperadas de vecinos amables. Cada experiencia reforzaba una idea fundamental: la vida podía ser amable cuando uno la trataba con respeto y amor propio. El blog creció en seguidores y comentarios, y Ana comenzó a recibir invitaciones para dar charlas y talleres sobre resiliencia y autocuidado. La apertura hacia nuevas amistades y comunidades le proporcionó a Ana una perspectiva diferente sobre el afecto y los vínculos humanos. Ya no se sentía encadenada a la obligación ni al sacrificio. Aprendió a decir no sin culpa y a reconocer cuando una relación era saludable o dañina. Entendió que el amor no se mide por la cantidad de veces que uno se entrega, sino por el respeto y la reciprocidad que se construyen día a día. Una tarde soleada, mientras escribía el último párrafo de un nuevo artículo titulado «Renacer después del sacrificio, mi camino hacia la libertad», recibió un mensaje inesperado. Era de Rachel, sin exigencias ni reproches, solo una línea que decía: «Estoy dispuesta a empezar de nuevo, si tú quieres». Ana leyó el mensaje varias veces. Sentía una mezcla compleja de emociones: tristeza, esperanza, prudencia y temor. Sabía que aquella invitación también llevaba consigo la necesidad de protección y límites claros. Respondería cuando estuviera lista, pero esta vez sería en sus términos. Ana cerró los ojos por un momento, respiró profundo, y en ese silencio sintió cómo el ciclo de su historia comenzaba a cerrarse. Había comenzado con un sacrificio casi instintivo para salvar a un niño, y ahora, después del fuego y la tormenta, estaba construyendo un legado de valentía, amor propio y libertad. Por primera vez,
Era dueña plena de su vida. En la mañana siguiente amaneció clara y fresca, con un aire renovador que parecía llevarse consigo los últimos vestigios de la tensión acumulada en los meses anteriores. Ana se levantó con una sensación diferente. Aunque sabía que las heridas internas aún estaban presentes, había logrado establecer un espacio de calma y determinación. Preparó el desayuno para Edward, quien se encontraba en la cocina revisando algunos correos, e hizo una lista mental de las pequeñas tareas que le ayudarían a fortalecer su rutina diaria y su independencia. La idea de reconstruir su vida le parecía a veces abrumadora, pero también emocionante, como si despertara de un largo letargo. Al salir al jardín, Ana descubrió que esa mañana las flores parecían haber florecido en homenaje a su lucha, mostrando colores vivos y aromas delicados que la invitaban a detenerse y disfrutar el instante. Se permitió ese deleite sencillo, sin pensar en lo que venía ni en lo que había dejado atrás. Su cuerpo aún sentía las secuelas del accidente y el cansancio de la batalla emocional, pero la sonrisa que asomó en su rostro era genuina. Edward salió a su lado y la abrazó suavemente, recordándole que no estaba sola, que cada paso que daba era un triunfo compartido. Durante el mediodía llegó una invitación inesperada. Marta, siempre atenta a las necesidades de Ana, la contactó para asistir a una conferencia local sobre familias y sanación emocional. Sugiere que pudiera compartir parte de su historia no con ánimo de exposición, sino como una forma poderosa de inspirar a otros. Ana dudó al principio, pensando en lo privado de su experiencia, en lo doloroso de revivir recuerdos, pero a medida que lo meditaba, comprendió que ese podía ser un paso más en su camino hacia la aceptación y el empoderamiento personal. La preparación para aquella charla demandó tiempo y reflexión. Ana se reunió con su terapeuta para estructurar su mensaje, buscando un equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Quería que sus palabras tocaran el corazón sin desbordar la tristeza, que sirvieran como faro para quienes sintieran el peso de relaciones dañinas sin saber cómo escapar. Escribió, borró, volvió a escribir, hasta que encontró la voz que consideró más auténtica y sanadora. Cada ensayo le devolvía un poco de la confianza perdida, y esa sensación fue creciendo con el paso de los días. El día de la conferencia llegó con una mezcla de nervios y expectación. El salón estaba lleno de personas de diversas edades y trayectorias, todas buscando respuestas o simplemente compañía en sus luchas personales. Ana subió al escenario con pasos firmes, deteniéndose un momento para mirar a la audiencia antes de comenzar a hablar. Narró su historia desde el accidente hasta la recuperación, enfocándose en el proceso de poner límites, el valor del amor propio y la importancia de buscar ayuda. Su voz tembló en algunos momentos, pero nunca se quebró, y las miradas de quienes la escuchaban reflejaban admiración y empatía. Al concluir, las preguntas surgieron con naturalidad. Algunos compartieron fragmentos de sus propias experiencias y agradecieron la honestidad de Ana. Otros buscaron consejos sobre cómo enfrentar situaciones similares o cómo encontrar la fuerza para decir no sin sentir culpa. La conexión que se estableció fue profunda y genuina, y al salir del escenario, Ana sintió que ese acto de vulnerabilidad la había liberado de una carga invisible. Edward la esperaba con un abrazo cálido y orgulloso, recordándole que la había visto renacer desde lo más oscuro. En las semanas siguientes, Ana continuó expandiendo ese espacio de interacción con la comunidad. Organizó talleres en el centro cultural, invitando a profesionales y sobrevivientes para crear un lugar seguro donde hablar de relaciones tóxicas, autocuidado y resiliencia. Conoció a personas maravillosas que le mostraron que la sanación no es un camino solitario, sino una red de apoyo
tejida con paciencia y amor compartido. Aunque a veces sentía que aún había heridas abiertas, ahora tenía herramientas para enfrentarlas y el respaldo de quienes comprendían su lucha. Rachel, por su parte, dejó de enviar mensajes hostiles y rumores. La distancia entre ellas se mantuvo, aunque Ana sabía que no podía bajar la guardia. Un día recibió una invitación formal por parte de Andrew para conversar en un ambiente neutral, una cafetería tranquila en el centro del pueblo. Acudió con la intención de escuchar, de tender un puente sin caer en viejas trampas. Andrew expresó su arrepentimiento y la necesidad de encontrar una salida que beneficiara a todos, especialmente a Ben, quien estaba atrapado en medio del conflicto. Esa reunión fue el primer paso para desarmar la tensión acumulada y abrir caminos hacia un posible entendimiento. Ana continuó fortaleciendo su vínculo con Edward, quien se mostraba cada día más comprometido en acompañarla no solo como esposo, sino como compañero de sueños. Juntos planificaron un viaje a un pequeño pueblo costero, lugar que Ana siempre había querido visitar, pero que nunca se había permitido. La idea de alejarse por unos días de la rutina, de respirar el aire salino y sentir el vaivén del mar, le despertaba ilusión y una sensación de libertad que parecía nueva. Edward se encargó de cada detalle, asegurándose de que fuera una experiencia ligera y tranquila para ambos. Antes de partir, Ana recibió una noticia inesperada. Su blog había sido seleccionado para una publicación digital importante dedicada a historias de empoderamiento femenino. La invitación incluía una entrevista en vivo. Estaba nerviosa, pero también sabía que esas oportunidades eran parte crucial de su crecimiento y de la misión que había adoptado sin buscarlo. La entrevista transcurrió con fluidez y autenticidad, y las respuestas de Anna resonaron en muchas personas que siguieron su relato, enviando mensajes de apoyo y agradecimiento. Esa plataforma se convirtió en un espacio donde no solo compartía sus victorias, sino también las dudas y caídas, mostrando que la vulnerabilidad también es fortaleza. El viaje a la costa fue un bálsamo para el alma. Ana y Edward caminaron por playas desiertas, disfrutaron de atardeceres de Mindlesees, colores imposibles, y se dejaron envolver por la tranquilidad de un lugar sin prisa. Ana pintó por primera vez al aire libre, dejando que el paisaje y el viento imprimieran en sus pinceles sensaciones largamente guardadas. Hablaron de futuro con esperanza, de proyectos y sueños aún por descubrir. Fue un periodo para reconectar con la vida en su forma más sencilla y hermosa, un regalo que ambos atesoraron profundamente. Al regresar, Ana encontró en su buzón otra carta, esta vez sin remitente, con palabras de reconocimiento hacia su labor y valentía. Era evidente que su historia ya estaba generando impactos más allá de lo personal. Esa carta fortaleció su compromiso de seguir compartiendo y ayudando a construir redes de apoyo para quienes necesitan salir de la oscuridad emocional. Sabía que su camino no terminaba allí, pero también que había recorrido una distancia inmensa desde aquel día en que el destino cambió su vida con un acto instintivo de amor. La vida comenzó a mostrar nuevas posibilidades. Ana no solo se sentía más segura de sí misma, sino que su historia se convertía en una fuente de luz y esperanza para muchos. Había dejado atrás el rol de víctima y sacrificada, eligiendo ser protagonista de su propio relato, con límites claros y amor propio intacto. En ese proceso, descubrió que la verdadera libertad nace de la valentía de elegirse a uno mismo todos los días, sin rendirse nunca, incluso en los momentos más oscuros. Y así, en una tarde cualquiera, con el sol filtrándose entre las hojas del jardín, Ana sonrió, consciente de que su historia seguía escribiéndose, fuerte, auténtica y libre.
Los días se deslizaron con una rutina serena que Ana comenzó a disfrutar sin culpa ni prisas. Cada mañana se despertaba con la certeza de que su decisión de romper con el pasado había sido la más valiente que había tomado. Un día cualquiera, mientras preparaba el desayuno, pensó en Ben, su nieto, y en cómo la vida de todos había cambiado desde aquel fatídico accidente. El miedo y el dolor se habían transformado en una enseñanza profunda que la impulsaba a seguir construyendo un futuro diferente, uno en el que su bienestar tuviera un lugar prioritario. Pensó en Rachel y en la complejidad de sus emociones. Entendía que el camino para sanar requería tiempo y, sobre todo, voluntad de ambas partes. Ana siguió dedicando horas a su blog, espacio que se había convertido en un refugio no solo para ella, sino para muchas otras personas que se sentían atrapadas en relaciones difíciles. Recibía mensajes de agradecimiento, relatos de experiencias similares y solicitudes para participar en charlas o grupos de apoyo. Esa labor le daba un sentido renovado a sus días. Le recordaba que su historia podía ser semilla de cambio para otros. A la par, mantenía sus terapias, donde reconocía, con honestidad, los logros sin restarle validez a las heridas que aún persistían. La sanación, comprendía, era un proceso con etapas y giros inesperados. Una tarde, Edward sorprendió a Ana con una carta manuscrita. En ella le expresaba su admiración por la manera en que había enfrentado cada obstáculo, y la invitaba a soñar juntos con nuevos proyectos. Esa manifestación simple pero profunda reafirmó en Ana la importancia de contar con un acompañante amoroso, alguien que respetaba su proceso y la apoyaba sin condiciones. Ambos comenzaron a planear talleres de pintura para la comunidad, integrando la creatividad como herramienta de sanación, una idea que emocionaba a Ana porque combinaba dos de sus grandes pasiones y su deseo de contribuir. La relación con Rachel permanecía en pausa, pero Ana no cerraba totalmente esa puerta. Sabía que el perdón y la reconciliación solo tendrían sentido si se daban en condiciones justas y saludables. Una mañana recibió un mensaje inesperado de Ben. El niño le escribía para compartir cómo una de sus pinturas había llegado a su escuela y cómo sentía orgulloso el hecho de que su abuela fuera tan talentosa. Aquello la hizo sonreír con ternura. Ben era un vínculo importante, el lazo con la familia que, aunque frágil, le enseñaba que el amor podía construirse de distintas maneras, no siempre perfectas, pero sí auténticas. Mientras tanto, Ana aceptó la invitación para un programa de radio local que buscaba visibilizar historias de superación. Participar fue un desafío que la empujó a salir de su zona de confort, pero cuando comenzó a hablar, sintió que la voz que había encontrado en su blog se hacía más fuerte y clara. Habló sin miedo de los límites, de la importancia de reconocerse valiosa y del coraje necesario para romper con relaciones que nos dañan. La recepción fue cálida y tras el programa, varias personas se acercaron a ella con historias similares, reforzando la idea de que la comunidad que estaba construyendo tenía un profundo impacto. Un día lluvioso, mientras revisaba cartas y mensajes, Ana encontró una nota de Rachel ya sin reproches ni demandas, solo con una petición sincera para conversar con calma y buscar un camino común. Ana sintió una mezcla de emociones que la llevó a reflexionar si realmente estaba lista para ese encuentro. Consultó con Edward y con su terapeuta, quienes la apoyaron en poner límites y en recordar que la reconciliación debía ser un proceso cuidadoso, donde estuviera protegida y en control. Decidió aceptar la invitación con la condición de que la reunión se efectuara en un espacio neutral y con un mediador profesional. El día del encuentro, Ana sintió nervios y esperanza simultáneamente.
En una sala iluminada por la luz natural, con el mediador presente, ambas mujeres dialogaron desde la sinceridad, hablando de heridas, culpas y deseos. Fue una conversación difícil, donde afloraron lágrimas y silencios, pero también la semilla de un futuro donde quizás la relación podría transformarse en algo sano. Ana mantuvo su postura, reafirmando su necesidad de respeto y autonomía. Y Rachel, por primera vez, pareció comprender que el amor nunca debía ser sinónimo de sacrificio injusto. De regreso en casa, Ana y Edward celebraron ese paso como un pequeño triunfo. Sabían que no sería el final del camino, pero significaba un avance hacia una relación más auténtica y menos tóxica. La vida les mostraba que, aunque las heridas pueden permanecer, es posible construir puentes fundamentados en la honestidad y el respeto. Con el corazón abierto y la mente clara, Ana continuaba escribiendo su historia, no como víctima ni sacrificada, sino como una mujer que eligió una y otra vez la libertad y el amor propio. Los meses siguientes fueron un tiempo de consolidación. Ana expandió su proyecto de talleres y charlas, incorporando a otras mujeres que también habían vivido experiencias difíciles, creando una red de apoyo fuerte y compasiva. El blog llegó a ser un referente en la comunidad y más allá, con colaboraciones y participación en eventos nacionales. Ana sintió que su dolor y sufrimiento se habían convertido en luz para otros, y esa certeza le daba una paz que venía de lo más profundo del alma. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde el porche, Ana recibió una llamada inesperada. Era Rachel, invitándola a una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de Ben. Aunque el pasado seguía pesando, Ana decidió que quizá era tiempo de permitirse estar presente, no como la abuela disponible e indefensa, sino como una mujer con límites claros y corazón abierto. Preparó su vestido con calma, respiró hondo y se dijo a sí misma que, más allá del dolor, estaba dispuesta a construir nuevas memorias, a escribir los capítulos finales de una historia que la había transformado para siempre.